Gobernador del estado Lara. Henry, decía en días recientes Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, que uno de sus principales adversarios que había que derrotar internamente al sectarismo. ¿Tiene ese mismo mal la oposición? ¿Qué otro mal le observas tú a la oposición venezolana? ¿Otro problema? Bueno, yo igualito lo digo en todas mis intervenciones en la gira. Nuestro peor enemigo es el sectarismo y el triunfalismo, Vladimir. Subestimar al adversario es un error. Un adversario con capacidad, con mucha capacidad. Y nosotros cuando alguien en un estado me decía, no, porque ese chavista, ese sectarismo nos hace mucho daño. Un poco la intervención del amigo, no, porque es huevinoso, porque hay que estar en blanco o en negro. No, ese chavista es también venezolano. ¿Eh? Con ese chavista tenemos que hablar, con ese chavista debemos contar. Muchos hoy que han comulgado con el gobierno y que han compartido una visión política, hoy también padecen los rigores de la crisis. Y allí es donde no se puede imponer el sectarismo. Aquel porque viene del chavismo. Yo no me arrepiento, jamás me arrepentiré de mis orígenes. Yo concursé con una visión de país y cuando diferí de ella, me retiré con respeto. Nadie puede negar que a Chávez hoy hay que reconocerle también sus virtudes. Sería mezquino no hacerlo. Visibilizó a los pobres, abrió espacios de participación, les dio protagonismo, cosa que algunos todavía creemos que eso solamente se genera desde espacios como este, desde estudios de televisión, desde SEC de medios impresos, desde estudios de radio. Dice el Papa Francisco, permíteme referirme a este librito lo compré yo en Roma, 12 lecciones sobre el liderazgo del Papa Francisco. Liderar con humildad, dice el Papa. Hoy el Papa Francisco se ha erigido en el mundo quizás como el líder fundamental. ¿Sobre la base de qué? Del criterio, de la personalidad, pero fundamentalmente de la humildad. Fíjate lo que dice el Papa acá. Sí, está más papista que el Papa tú ahora. Bueno, yo creo que el Papa es un ejemplo, pero más que un ejemplo, el Papa es un referente para quienes hoy hacemos políticas en estos tiempos distintos. El político de hoy no es el político de ayer. El momento político, económico y social del país es muy distinto al de hace 5 años, 10 años, 15 años atrás. Dice el Papa acá, de acuerdo con su palabra, los ministros del Evangelio, y esto yo lo traslado a lo político, deben ser personas capaces de caldear los corazones de las personas, de caminar con ellas en la noche, de saber dialogar e incluso descender a su noche y a su oscuridad sin perderse. El pueblo de Dios necesita pastores y no funcionarios clérigos de despacho, o sea, de 4 paredes con aire acondicionado. Los obispos especialmente han de ser hombres capaces de apoyar con paciencia los pasos de Dios en su pueblo. De modo que nadie quede atrás, así como de acompañar al rebaño con su olfato para encontrar veredas nuevas que atiendan a sus verdaderas necesidades, a sus problemas. Ese debe ser el papel de un político. Y allí no cabe el sectarismo. Jamás. Es la apertura, es el reconocimiento del uno y el otro. Es la posibilidad de entendernos en la diferencia, con visiones distintas. Esa es la política. Yo, por ejemplo, no vine a la política a ser enemigos. La política no es para ser enemigos, la política es para diferir, para tener diferencias, para debatir y sobre ese debate construir democracia. Y esa tiene que ser la política de los partidos a lo interno. Debe ser la política de las coaliciones de partidos y debe ser la política hacia la gente, más en las circunstancias actuales donde no hay diferencia en cuanto a la situación de crisis que más que una preocupación se han convertido en una angustia para todos los venezolanos. Aquí hay más participación de la audiencia. Señor gobernador, ¿qué es para usted el socialismo del siglo XXI?
¿Qué opinión tiene del no acompañamiento de Brasil a las elecciones del 6D? Dice Jairo Sanguino Rojas. El socialismo del siglo XXI para mí es un modelo que colapsó, que desfasó y que sin duda alguna queda demostrado con el fracaso de las políticas económicas y la necesidad de reinventarse en función de resolver los grandes desequilibrios sociales en los que nos encontramos hoy los venezolanos. Y con respecto al hecho de que Brasil no participe de la observación electoral. Bueno, allí hay un mensaje especialmente al gobierno. Saludos, Henry. Mucha gente espera que usted se postule como presidente. ¿Cómo solucionaría el problema de la escasez? Pedro Díaz. Primero, Vladimir, no yo, porque no se trata de un hombre. Aquí no se trata de un Mesías, de un salvador del país. Aquí se trata de un equipo. Que entendamos que este país requiere de un director, como un director de una orquesta, ¿verdad? De un, digamos, de un líder, pero que de alguna manera recoja un equipo. Ahora, ¿qué hacer hoy en Venezuela? Primero, la gran concertación productiva, Vladimir. Un diálogo, decía yo, económico, no solo con los actores del sector producción, del comercio y de los servicios, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la inversión, la necesidad de reducir el gasto público, políticas que de alguna manera aborden el problema de la diversidad de la tasa de cambio, que genera no solamente incertidumbre, Vladimir, que genera desequilibrios hasta en la bodega de los barrios. Rescatar el valor del bolívar y, por supuesto, una política de subsidios para los sectores más pobres. No lo he planteado yo, no es Henry Falcón. Lo han dicho economistas reconocidos. Francisco Rodríguez, un economista reconocido en el país y en el exterior, ha venido sosteniendo todo esto frente a la necesidad de eliminar los subsidios a la gasolina, los subsidios a la electricidad, el subsidio a los servicios. Un país donde en plena crisis todo lo regalamos, hasta los dólares se han regalado en este país. Se regalan dólares, se regala la electricidad, se regala la gasolina. Tú vas a pagar la gasolina y prefieres, si vas a llenar el tanque 4 bolívares, dejas los 10. Le dejas los 6 bolívares restantes de propina, porque pareciera hoy ser más importante o más cara la propina que el litro de gasolina. En este país nuestro que tiene la gasolina más barata del mundo, pero igual tiene la inflación más alta del mundo. ¿Tú apoyarías el aumento de la gasolina? Sin duda alguna, sobre la base de un debate nacional, donde no solamente se revisa el subsidio a lo interno, se revisen también los subsidios hacia afuera, Vladimir, los países vecinos, el petróleo, y lo mismo, una política de subsidios a los sectores más deprimidos y al transporte público. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con Henry Falcón, gobernador del Estado Lara.